Hola, buen día. Yo soy Miroslava Montserrat Contreras García. Soy del grupo 2006. Este es mi cuarto videoexamen de la materia de dolor y voy a empezar hablando de los parches de AINES o también conocidos como parches transdérmicos. Estos son dispositivos adhesivos que se aplican sobre la piel y van liberando el medicamento, em, todos los medicamentos que tienen, y estos terminan llegando a la sangre de una manera continua y tiene una serie de vida de algunas horas. Este es una buena forma de administrar los medicamentos y pues tiene dos ventajas que son muy grandes, que es la administración de los medicamentos está más controlada que cuando son tomados y es uniforme a lo largo de la vida útil del parche. Es decir que pues no aumentan las dosis, no disminuyen y en toda la vida útil que tiene el parche, va soltando el medicamento poco a poco y tiene administrado el medicamento de una mejor manera de lo que tendríamos las personas al tomar medicamentos o al ser inyectados o de las diferentes maneras que ya conocemos. Aparte, es muy fácil de utilizar y es muy cómodo para algunos de los pacientes, porque pues en como ya dije, no es necesario que tengamos que estar recordando a qué hora tenemos que tomar el medicamento, y todas esas cosas, sino que el parche solamente lo hace, te lo pones y lo va haciendo, es la función que cumple. Lo bueno que tienen también estos parches es que tienen una pauta específica. Algunos son que te tienes que estar cambiando diario y otros se pueden estar cambiando semanalmente. Y esto nos ayuda a tener como una rutina mejor planeada que cuando son medicamentos y tienes que acostumbrarte a cambiar los parches a la misma hora del día. Por ejemplo, cuando te vas a levantar, te tienes que cambiar el parche o al momento de dormir para que no se te olviden y no tengan esas variaciones que normalmente tendríamos con los medicamentos. Y bueno, ahorita voy a mencionar los analgésicos coadyuvantes, que estos son otros tipos de fármaco que nos ayudan a controlar el dolor. Estos son asociados con los opioides o los AINES también. Estos tienen una potencia de acción y tienen una eficacia en analgesia. Se usan para los dolores que son neuropáticos, neurálgicos, síndromes oncológicos y son fármacos cuya indicación no es el dolor, o sea, como su principal fuerte no es calmar el dolor, sino estos pertenecen a una familia una familia diferente. Tienen, bueno, en ciertos momentos todavía no se sabe el uso, bueno, no tienen, sus resultados son impredecibles, tienen poca información sobre el uso de estos fármacos, y bueno, son utilizados, como ya dije, como antidepresivos para dolores cancerosos o cancerígenos y el alivio del dolor no siempre es inmediato y en el efecto de algunos de estos medicamentos puede no producirse hasta haber pasado varios días o semanas, o sea que no tiene una eficacia como los medicamentos que conocemos normalmente, que cuando te golpeas tienes que tomar un medicamento. Esos no son así, estos no tienen un tiempo exacto para mencionar pues sí, como para reducir el dolor. Eh, los pacientes cuando nos siguen el horario prescrito en estos medicamentos no es inmediato o no se ha comprendido el por qué se están prescribiendo estos medicamentos. Y bueno, muchos de estos coadyuvantes son denominados como tranquilizantes o antidepresivos y nos ayudan al paciente
Esto puede hacer que el paciente crea que no se valora su dolor y empiece a ser tratado solo para depresión o algún tipo de ansiedad. Y bueno, ahorita les voy a hablar sobre la farmacocinética, que esta es una de las partes de la farmacología que se encarga de los procesos que involucran al fármaco desde el momento que se introduce el fármaco, la droga a nuestro cuerpo hasta que llega al sitio de acción, que es en los tejidos. Eh, en este se estudia el movimiento de la droga en un cuerpo desde que entra, cuando ya está dentro y hasta que se elimina de nuestro cuerpo. Y involucra algunos eventos y que son conocidos por su sigla del ADME, que es la liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de la droga. Y bueno, la farmacocinética es un estudio de la absorción, como ya lo mencioné, absorción, distribución, metabolismo y excreción de las drogas mientras que está en nuestro organismo. Farmacocinética dice fármaco significa droga y cinética es para movimiento. Se utiliza como para movimiento, entonces es lo que quiere decir que es el movimiento de la droga, ¿no? Estas son las dosis que son administradas de la droga, están en la concentración de la sangre. Esta es la farmacocinética, se ocupa normalmente para saber cuándo se debe tomar un medicamento, con qué otros compuestos puede reaccionar, cuál es la mejor administración para el medicamento. Y bueno, también voy a mencionar que es la farmacodinamia, que este es igual una como rama de la farmacología que nos ayuda con el estudio de la magnitud de la respuesta de la droga o del fármaco o del medicamento. Esto quiere decir que cuál es el resultado, la intensidad y la duración del efecto del medicamento y cómo están relacionados a la concentración de una droga y su sitio de acción. Eh, esto, un efecto de la droga en el sitio de acción, para que se cumpla su función, debe unirse e interactuar químicamente con una molécula diana, que se conoce como el receptor de la droga, y una vez que se une al receptor puede acontecer los siguientes pasos, que es la apertura o cierre de canales iónicos, la inactivación o inhibición de enzimas o la activación o modificación de receptores nucleares. Este modelo es complejo. Son complejos del receptor desde GABA, canales de cloro en la membrana celular de las neuronas, y los sitios de reconocimiento son por los receptores BDZ. Estos se ubican en las unidades A, y mientras que ellas son neurotransmisores para GABA en las subunidades beta. Bueno, los antidepresivos son unos medicamentos psicotrópicos que son utilizados para un tratamiento para la depresión o también en ciertos trastornos psicológicos, en desórdenes de conducta alimentaria y alteraciones del control de los impulsos. Los episodios de depresión pueden aparecer de forma como nada más de uno en uno, o como episodios muy pequeños o episodios muy largos a lo largo de la vida. Bueno, los antidepresivos, en los antidepresivos no existe un criterio definido sobre cuál es el ideal para algún tratamiento o alguna prescripción médica en una situación que sea como concreta. La mayoría de estas veces el médico tiende a seguir
su experiencia, ya que, como lo mencioné, no suelen tener como una prescripción para alguna situación, sino que van viendo qué medicamentos les van ajustando mejor para diferentes personas. También dependiendo de qué tan fuerte sea como sus episodios, son como lo que se le va a dar, ¿no? En este caso, eh, tienes que, bueno, el médico va a ir viendo mm, qué medicamento o cuál de los antidepresivos le funciona más para el paciente. Los antidepresivos tienen la ventaja de que con el tiempo se pueden ir familiarizando y estos con el uso de determinados fármacos, ¿no? Eh, También tienen un inconveniente de disminuir la posibilidad reales de las actuaciones. También tienen una eficacia que pues varía muchísimo. Eh, Tienden a variar mucho, por lo mismo que digo que no pueden ser prescritos a la misma persona todos los antidepresivos o un antidepresivo en concreto. Eh, Esta tiene una eficacia en el dolor neuropático. No tiene una eficacia en los dolores crónicos o articulares como otros medicamentos. El elemento crítico patogénico es el desequilibrio de los procesos sensoriales. Es más frecuente que exista dolor y depresión, y los antidepresivos nos ayudan a aliviar el dolor a dosis inferiores a las que se emplean. Estas también pueden actuar en pacientes con dolor sin depresión. Se puede incrementar la actividad endógena de los sistemas descendentes inhibidores del dolor con el carácter noradrenérgicos. También tiene con el dolor crónico, el sistema descendentes facilitan la hiporalgesia. Estos ayudan a aumentar las transmisiones de GABA y sus receptores, y tardan en hacer efecto entre 2 a 4 semanas. Y como mencionaba antes, como tardan en hacer efecto entre 2 a 4 semanas, se puede cambiar el medicamento para ajustar a la persona el que más le quede, pero normalmente los médicos recetan con base a su experiencia. Las dosis de los antidepresivos suelen variar mucho. Normalmente se da una pastilla o sí, la toma es una vez al día. Suele variar mucho los miligramos en los que se va a dar, dependiendo también qué medicamentos se esté dando. Puede ser de 10, 20, de 50, dependiendo de cómo vaya viendo su psiquiatra y qué es lo que le vayan recetando. No se puede decir con exactitud cuánto se tiene que tomar ni nada de eso, y normalmente, bueno, estos medicamentos, ya lo habíamos visto antes, son prescritos por especialistas. No puede darlo cualquier médico, solamente los especialistas lo pueden dar, y cuando llegas a la farmacia te retiran la receta, ya que son medicamentos controlados. Bueno, también tenemos a los anticonvulsionantes, que estos suelen ser prescritos cuando la persona tiene, es un tratamiento, bueno, cuando la persona tiene epilepsia, es un tratamiento que se llega a dar cuando tienen epilepsia. Y bueno, estos anticonvulsionantes actúan en los dolores neuropáticos, que son los que son provocados por alteraciones en el sistema nervioso periférico y central. Como sabemos, también las convulsiones suelen tener estos alteraciones. En este predomina la hiperoxitabilidad de neurona por las alteraciones de la membrana neuronal. Eh, en no es remodelable, no es solo en las lesiones que pueden extenderse y tienden a haber sensibilidad central. Los anticonvulsionantes modifican algunas de las funciones de los canales iónicos, y eh,
y estos inhiben la actividad que se suele hacer, la actividad eléctrica, este, y alivian el dolor entre un 40 a un 60%. Algunos de los anticonvulsionantes más conocidos o como los principales son el carbamazepin, el ácido valpórico, pregabalina y la topiramato, perdón. Estos suelen alterar los canales de sodio y potasio y también los de GABA. El efecto de estos se inhiben dependiendo de su uso. Estos también inhiben a las neuronas y sobreestimulan y tienen descargas repetitivas. Normalmente todos los medicamentos suelen tener como diferentes acciones. Lo que sí todos tienen es un bloqueo de los canales de sodio. Algunos suelen tener una inhibición de la liberación del glutamato o la liberación de GABA aumenta y reduce el glutamato. Es dependiendo qué medicamento es el que estén tomando, lo que se va a hacer, pero normalmente todos tienen eso del bloqueo de los canales de sodio. Y bueno, la administración de estos anticonvulsionantes en las neuralgias de los trigéminos es un tratamiento clásico de carbamazepina y se usa como patentado de antriptilina. La posibilidad de un alivio completo son muy escasas, como en muchas situaciones. El objetivo principal de este es impedir la aparición de las crisis paroxísticas y disminuir la intensidad de los dolores. Bueno, ahora vamos a hablar de la capsaicina. Este es un compuesto químico, eh, es una oleoresina y es un componente activo de los pimientos. Es el que nos da normalmente el picor en el pimiento. Y activa los receptores TRV1 de las transmisiones nerviosas de las fibras C. Estos receptores sensitivos pueden, por el calor y por la anadamina, son los que se activan. Eh, eh, Tras una aplicación repetitiva, llegan a activar a los nociceptores, lo que esto nos provoca una depresión local en las sustancias P. De estas se derivan las acciones analgesia útil en una neuralgia. Y bueno, ahora vamos a hablar de la cafeína, que pues muchos sabemos y muchos conocemos que pues el café, el cigarro y varias cosas más que normalmente tomamos, llegan a contener esta cosa que es la cafeína. Este es un estimulante del sistema nervioso central. Hace que se bloqueen los receptores adenosínticos y reducen la actividad nociceptiva. Esto en los tratamientos sensoriales se activa el sistema endógeno y nos ayuda a descender el dolor. Y estos nos provocan algunas acciones vasoconstructoras que pues en los vasos cerebrales nos ayudan en el dolor de la migraña. Una dosis que se considera como efectiva son 60 miligramos, que es como si te estuvieras tomando un café expreso. Se usa con ergotamina, paracetamol o aspirina para que pueda producir insomnio, taquicardia o problemas gastrointestinales. Bueno, también vamos a hablar sobre los antihistamínicos, que la
hidroxicina oral tiene una leve capacidad de como sedante que es eficaz al momento de acostarse o programar cuando es programada a lo largo del día, cuando tienes un episodio de ansiedad en una disminución adicional al dolor. Bueno, también se dice que este es un mensajero químico generado por mastocitos. Estos nos ayudan a regular muchas respuestas celulares como alergias o inflamaciones. Normalmente también se suelen aliviar algunos de los síntomas como los ácidos, bueno, de algunas sustancias que tenemos dentro del cuerpo como son los ácidos gástricos, también los neurotransmisores. Estos se encuentran en todos los tejidos y se inactivan se pueden inactivar muy rápido y con una muy corta vida. Tiene varios receptores, hacen que tengan contracciones los músculos lisos y tienen estimulaciones en terminaciones sensoriales y también suelen tener en secuencias de citocinas inflamatorias. Bueno, estos se suelen utilizar, ya lo había mencionado, para las inflamaciones, las alergias y también se suele hacer como para las rinitis. También es una alergia, pero pues se suelen utilizar normalmente para eso. Las benzodiazepinas también son unos medicamentos psicotrópicos estos suelen tener algunos efectos sedantes, hipnóticos y también ansiolíticos. También suelen ser anticonvulsivos, anemnésicos y miorrelajantes. Este medicamento se suele utilizar para ansiedades generalizadas, los insomnios, algunas fobias, algunos trastornos obsesivos compulsivos y también los afectivos. También suelen utilizarse para cuando las personas tienen esquizofrenia, algunas urgencias psiquiátricas, como la agitación psicomotriz, el estrés ambiental o los trastornos de personalidad. Se suelen utilizar en otros campos de medicina, como algunos de los otros medicamentos que se mencionaron, como también para tratar algunas enfermedades crónicas como son el cáncer, las alteraciones cardiovasculares también. Se suelen utilizar de una forma complementaria con los antidepresivos. Estos eutimizantes de terapia son electroconvulsivas y antipsicóticos en los trastornos de afección y de psicosis. Estos se pueden emplear también para algún proceso que se requiera anestesia, ya sea bucal o ya sea general. Bueno, para un rango que te tiene de seguridad en la relación de dosis afectiva y en la dosis letal es muy alta. En el diazepam es un 10.000 veces mayor. Algunos de los efectos que tienen estas benzodiazepinas son los ansiolíticos, los sedantes o los hipnóticos, la amnesia anterograda, que quiere decir que la memoria se altera y disminuye la capacidad para poder aprender y formar nuevas memorias. También es los anticonvulsionantes, ya lo había mencionado, pero no son anticonvulsionantes como tal, sino se utilizan parcialmente. Son relajantes musculares también y se les da en una dosis elevada para tener una relajación en las ciertas áreas en las que se quiere cuidar al músculo. Bueno, con estas benzodiazepinas suelen tener algunos efectos, bueno, algunos tiempo de vida, se podría decir, tiempo de acción más bien, que es la breve, la intermedia y la prolongada. La breve se caracteriza por ser la menor, que dura de 3 a 8 horas, que lo suelen dar los alprazolam y midazolam.
La vida intermedia es de 10 a 18 horas, que lo da el lorazepam y el termazepam. También tenemos la vida prolongada, que dura de 1 a 3 días, que nos da el diazepam. Este, algo que tienen estos medicamentos es que se puede generar una dependencia, ya sea a mediano o largo plazo se puede provocar esta dependencia, y los riesgos se derivan a partir de la capacidad que tiene para producir una inducción enzimática. Eh, 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 por eso se tiene, para conseguir un efecto uniforme, se tiene que ir aumentando progresivamente la dosis, y normalmente no tiene que tomarse por una cantidad de tiempo muy larga, ya que pues les puede generar este tipo de dependencias al medicamento, que ya va a ser muy difícil el quitárselo. Y bueno, para estos tratamientos tienen que ser de un máximo de 12 semanas. Obviamente estos 12 semanas no son continuas, sino tiene que haber periodos en los que se retira el medicamento por un periodo muy corto, ya que si no, esto sí puede generar dependencias. Bueno, y también tenemos el clonazepam, que este es un fármaco que proviene de las benzodiazepinas. Eh, Estos actúan, como ya lo habíamos mencionado, en el sistema nervioso central, y tienen propiedades ansiolíticas, anticonvulsionantes, sedantes, hipnotizantes, y algunos en estado de mm, te ayudan en el estado de ánimo. Esta tiene vienen en presentaciones de solución y de tabletas. Las tabletas suelen ser de 2 miligramos. Se recomienda utilizar 3 dosis iguales diarias. A la mayoría de las dosis se dan en la noche, y se ajustan gradualmente dependiendo de la persona. Bueno, también suelen tener diferentes variaciones, ¿no? Dependiendo de qué etapa estés. Por ejemplo, en las dosis pediátricas iniciales no se da más de 0.05 miligramos sobre kilo al día. Está dividido en 3 dosis. También en adultos mayores, no se puede dar más de 1.5 miligramos al día. Estos son con los incrementos de 0.5 miligramos, no todos de un jalón, sino que el incremento se va a hacer cada tercer día, ya que suelen ser como muy fuertes para nuestro cuerpo y nos puede llegar a provocar efectos como mareos o vómitos. 1 miligramo es equivalente cuando se hizo en soluciones, es equivalente a 25 gotas, y una gota es equivalente a 1.5 miligramos. Voy a hacer como un pequeño ejemplo de las gotas que se deben administrar a los diferentes pacientes. Por ejemplo, a los adultos, una dosis inicial mínima suele ser de 0.25 miligramos al día, y estas son igual a 2 o 3 gotas cuando el adulto pesa más de 40 gramos. Esa es la dosis inicial mínima, y la máxima es de 1.25 gramos al día, que suelen ser de 10 a 13 gotas. Cabe aclarar que las gotas no se deben dar directamente en la boca, sino se tienen que diluir con un poco de agua, y para que se pueda tomar. Estos cuando se lo damos a los niños de 7 años con un peso aproximado de 20 kilos, de 22 kilos, de 25, la dosis inicial mínima suele ser de 0.22 miligramos, que suelen ser de 2 a 3 gotas, y la máxima es de 0.66 miligramos al día, que son de 6 a 7 gotas. Los opioides es cualquier agente endógeno o exógeno que se une a los receptores y opioides situados en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal. Estos son drogas que suelen
ser como para uso médico, como suelen ser ilegales, como la heroína. Como las del uso médico también suelen ser la oxicodina y la hidrocodona, la codeína, la morfina y entre otros medicamentos más. Suelen tener como muchas propiedades y estos suelen tener 3 receptores que son el mu, el delta y el kappa. Estos se clasifican según el sitio en el que van a actuar y los efectos que tienen en los receptores en donde se fijan. Estos ya sean llamados agonistas, antagonistas, parciales, agonistas, antagonistas y agonistas normales. La morfina es el opioide de referencia de otros opioides. Este se usa desde 3600 a.C. en Egipto con esta flor que se llama opio. Su sistema analgésico se da al principal, tiene acción en el principal mecanismo de transmisión de nociceptores del sistema nervioso central al sistema nervioso periférico. Los receptores se encuentran en un nivel pre y postsináptico en las vías de transmisiones nociceptoras. Como otros medicamentos, pueden producir somnolencia, sedaciones, náuseas, estreñimiento, vómitos, retención de orina y también la tolerancia a la dependencia física. Tienen algunos analgésicos que son dependientes de la dosis, pero se encuentran en muchas ocasiones y estos efectos no son deseables. Normalmente se suelen utilizar para calmar los dolores disruptivos o oncológicos o cuando son pacientes terminales. No se suelen dar cuando tienen un paciente con dolores agudos o inflamatorios o dolores crónicos que no son tan útiles. Suelen haber 2 tipos de opioides, que son los débiles y los fuertes. Los débiles son los que suelen tener el efecto techo y los fuertes son los que no tienen el efecto techo. Bueno, el tramadol es un analgésico opioide que nos ayuda a aliviar el dolor que actúan sobre las células nerviosas, específicamente en la médula espinal y en el cerebro. El comportamiento es igual comparado con otros opioides con el tipo de morfina. Suelen tener agonistas puros sobre los receptores mu, delta y kappa. Su mayor afinidad es sobre mu. Tienen efecto techo. Su vida media suele ser de entre 8 a 6 horas. Se metaboliza en el hígado y su eliminación es por medio del riñón. Es eliminación renal. Estas son en presentaciones orales. Tienen una morfina al 10% y un fentanilo al 50%, al 150/1. Las tabletas son combinadas con paracetamol de 4 a 6 horas. Son tabletas de 37.5 miligramos o de 325 miligramos. Estos se pueden ajustar las dosis semanalmente y se ajustan entre un 20 a un 30% de cómo se ve la dependencia física. Puede haber también dependencia física a partir de las 4 a 3 semanas, de 3 a 4 semanas. Estas nada más nos dejan tolerarlas en nuestro organismo en 2 semanas nada más, porque si no se nos hace una dependencia. La oxicodina también no suele ser, es un fármaco que proviene de los opioides. El medicamento se utiliza para un tratamiento de dolor ya sea moderado o intenso.
Este suele ser muy adictivo y es una droga con un abuso muy común. Puede ocasionar problemas respiratorios graves o que pongan en riesgo la vida del paciente, especialmente entre las primeras 24 a 72 horas del tratamiento cuando se inicia, obviamente. Es un potencial adictivo, se metaboliza en el hígado y tiene una excreción renal. Su vida tiene semivida con de 3 a 5 horas. Tiene una mayor biodisponibilidad en la morfina y su agonista puro es de receptor de muy capa. Eh, es un 5 veces menos potente que otras sustancias y suelen combinarse con paracetamol y aspirina. La loperamina también viene de los opioides y es un derivado sintético de la piperidina. Esta se trata de un fármaco que es efectivo contra la diarrea cuando es generado por una gastroenteritis o una enfermedad que es inflamatoria en el intestino. Se usa, como ya lo mencioné, para controlar la diarrea. Esta tiene una disminución en la mortalidad intestinal. Se debe tomar mucha agua. No se debe usar en diarreas infecciosas o en diarreas comunes como las que normalmente te dan cuando comes algo. No cruza el cerebro, por ello no tiene como otros opioides, no puede actuar con otros opioides. Y no es un analgésico, se activan los receptores Mu, pueden producir depresión respiratoria, bienestar y también pueden llegar a producir un poco de placer. También tenemos a las dextrometorfano, que se usa para aliviar temporalmente la tos causada por un resfriado común o alguna gripe o otras infecciones. Esta alivia la tos, pero no trata la causa de la tos ni acelera la recuperación. Este es un antibiótico llamado antitusivos, que pues como lo dicen es para aliviar la tos y es 5 veces menos potente que la morfina. Se suelen utilizar con combinaciones con AINES y con paracetamol. Este es para un alivio del dolor de dolor moderado y como dice no suelen aliviar nada más que la tos, o sea, no con nada más se podría decir que te controla la tos, entonces es por eso que se requieren de otros medicamentos para poder controlar la infección. Suelen darse de 65 miligramos cada 8 horas, dependiendo también de la edad, de estatura y peso de la persona. Los cannabinoides son unos compuestos orgánicos de la familia del terpenofenoles. Estos se encontraron en una planta de cannabis originalmente, pero hoy en día con varios estudios que se han hecho sabemos que nuestro propio cuerpo puede producirlo y estos pueden activarse a través de dos tipos de receptores que son los CB1, que estos receptores son los que encontramos en el sistema nervioso central, en el digestivo, en el inmune y se relaciona con efectos de euforia y anticonvulsionantes. Y también está el CB2 que se encuentran en los pulmones y se relacionan con efectos antiinflamatorios. Bueno, estos ya lo había dicho, es un compuesto orgánico. Se activan los receptores de cannabinoides en el cuerpo y pues como dije están principalmente en el sistema nervioso. Bueno, estas se pueden administrar vía pulmonar y vía digestiva. La pulmonar es de una manera que se fuma, es muy rápida la absorción de pues dura de 1 a 2 horas y en el digestivo puede ser en galletas, es más lento y tiene una duración de entre 8 a 12 horas. Esta se metaboliza en el hígado y las que están más estudiados de los cannabinoides
no lo había mencionado, pero los cannabinoides se han encontrado más de 113 en el organismo. Y estos son el THC, que es el tetrahidrocannabinoide, y se encuentran en los cambios de 187 al 15%. Se encuentra también en dolor neuropático, epilepsia y Alzheimer. Y luego también está el cannabidol, que es el CBD, que no es psicoactivo. Este es un narcótico y alivia algunas convulsiones, la epilepsia, inflamaciones crónicas, ansiedad y entre otras cosas. También voy a hablar de los corticosteroides o corticoides, que es una variedad de las hormonas en un grupo de los esteroides y también en sus derivados. Los efectos de los corticoides pueden derivarse en el glucocorticoide y en el mineral corticoide. Este se utiliza para tratar artritis reumatoide, enfermedades intestinales inflamatorias, asma, alergia y otras afecciones en el cuerpo. Este también nos ayuda a suprimir un poco el sistema nervioso inmunitario para prevenir un rechazo de los órganos cuando se van a hacer trasplantes. Nos ayuda a que el cuerpo pueda aceptar de mejor manera estos órganos. La corteza de que es una corteza suprarrenal, produce 3 tipos de corticosteroides, que es la glucocorticoide, mineralcorticoide y andrógenos. La corteza tiene 3 zonas en las que se pueden sintetizar que son la zona glomerulosa, que es la externa, que se producen mineralcorticoides, que son aldosteronas y se regulan el metabolismo de la sal y el agua. Y luego está también la zona fasciculada, que es la zona como media, que produce glucocorticoides, que puede ser también el cortisol, y se metaboliza la glucosa y el estrés. También está la zona reticulada, que es la zona que está más interna y esta es la que produce los andrógenos. Y también estos glucocorticoides, el cortisol es uno de los principales, como ya había mencionado, glucocorticoides, y se produce principalmente en las mañanas. Son de algunas de las hormonas que se producen a lo largo del día de manera natural, sin ningún tipo de alteración o de actividad. Estas inhiben inflamaciones, que su origen es infeccioso, químico o físico. También inhiben más inmunidad celular que hormonal. También vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing, que este síndrome es una afección que se produce debido a una exposición a altos niveles en el cuerpo de cortisol durante un tiempo muy prolongado. En hay una hipersecreción de glucocorticoides y hay mucho ACTH, que posiblemente sea un tumor, y también hay un síndrome de Cushing iatrogénico. El síndrome de Cushing una de las causas más comunes es cuando se utilizan esteroides. También puede ocurrir cuando hay una producción excesiva de cortisol en las glándulas suprarrenales. Los indicios son las acumulaciones de grasas entre los hombros, la cara como luna llena y estrías rosadas y a veces violancelas. Esta puede tener un tratamiento podría ser que es reducir los esteroides, que es como una de las causas que causan este síndrome, y usar alguna cirugía o tener radioterapia o algunos medicamentos. También este síndrome se llega a conocer como hipercortisolismo. Hay una obesidad central en el abdomen y protuberante, y es cuando son extremadamente delgados. Luego suelen tener la cara de luna llena, o sea, muy redonda. También suelen tener un color rojizo en su cara, suelen tener hipertensión, acné, también presentan mucha sed, suelen hacerse jorobados, suelen tener una joroba, también pueden tener diabetes y depresión.
Los cannabinoides son unos compuestos orgánicos de la familia del terpenofenoles. Estos se encontraron en una planta de cannabis originalmente, pero hoy en día, con varios estudios que se han hecho, sabemos que nuestro propio cuerpo puede producirlo, y estos pueden activarse a través de dos tipos de receptores, que son los CB1, que estos receptores son los que encontramos en el sistema nervioso central, en el digestivo, en el inmune, y se relaciona con efectos de euforia y anticonvulsionantes. Y también está el CB2, que se encuentran en los pulmones y se relacionan con efectos antiinflamatorios. Bueno, estos ya lo había dicho, es un compuesto orgánico. Se activan los receptores de cannabinoides en el cuerpo, y pues como dije, están principalmente en el sistema nervioso. Bueno, estas se pueden administrar vía pulmonar y vía digestiva. La pulmonar es de una manera que se fuma, es muy rápida la absorción de pues dura de 1 a 2 horas, y en el digestivo puede ser en galletas, es más lento y tiene una duración de entre 8 a 12 horas. Esta se metaboliza en el hígado, y las que están más estudiados de los cannabinoides, no lo había mencionado, pero los cannabinoides se han encontrado más de 113 en el organismo. Y estos son el THC, que es el tetrahidrocannabinoide, y se encuentran en los cambios de 187 al 15%. Se encuentra también en dolor neuropático, epilepsia y Alzheimer. Y luego también está el cannabidol, que es el CBD, que no es psicoactivo. Este es un narcótico y alivia algunas convulsiones, la epilepsia, inflamaciones crónicas, ansiedad y entre otras cosas. También voy a hablar de los corticosteroides o corticoides, que es una variedad de las hormonas en un grupo de los esteroides y también en sus derivados. Los efectos de los corticoides pueden derivarse en el glucocorticoide y en el mineral corticoide. Este se utiliza para tratar artritis reumatoide, enfermedades intestinales inflamatorias, asma, alergia y otras afecciones en el cuerpo. Este también nos ayuda a suprimir un poco el sistema nervioso inmunitario para prevenir un rechazo de los órganos cuando se van a hacer trasplantes. Nos ayuda a que el cuerpo pueda aceptar de mejor manera estos órganos. Bueno, la corteza de que es una corteza suprarrenal, produce 3 tipos de corticosteroides, que es la glucocorticoide, mineralcorticoide y andrógenos. La corteza tiene 3 zonas en las que se pueden sintetizar que son la zona glomerulosa, que es la externa, que se producen mineralcorticoides, que son aldosteronas y se regulan el metabolismo de la sal y el agua. Y luego está también la zona fasciculada, que es la zona como media, que produce glucocorticoides, que puede ser también el cortisol, y se metaboliza la glucosa y el estrés. También está la zona reticulada, que es la zona que está más interna y esta es la que produce los andrógenos. Bueno, y también estos glucocorticoides, el cortisol es uno de los principales, como ya había mencionado, glucocorticoides, y se produce principalmente en las mañanas. Son de algunas de las hormonas que se producen a lo largo del día de manera natural, sin ningún tipo de alteración o de actividad. Estas inhiben inflamaciones, que su origen es infeccioso, químico o físico. También inhiben más inmunidad celular que hormonal. Bueno, también vamos a hablar sobre el síndrome de Cushing, que este síndrome es una afección que se produce debido a una exposición a altos niveles en el cuerpo de cortisol durante un tiempo muy prolongado.
En este hay una hipersecreción de glucocorticoides y hay mucho ACTH que posiblemente sea un tumor, y también hay un síndrome de Cushing iatrogénico. El síndrome de Cushing una de las causas más comunes es cuando se utilizan esteroides. También puede ocurrir cuando hay una producción excesiva de cortisol en las glándulas suprarrenales. Los indicios son las acumulaciones de grasas entre los hombros, la cara como luna llena y estrías rosadas y a veces violancelas. Esta puede tener un tratamiento podría ser que es reducir los esteroides, que es como una de las causas que causan este síndrome, y usar alguna cirugía o tener radioterapia o algunos medicamentos. Bueno, también este síndrome se llega a conocer como hipercortisolismo. Hay una obesidad central en el abdomen y protuberante, y es cuando son extremadamente delgados. Luego suelen tener la cara de luna llena, o sea, muy redonda. También suelen tener un color rojizo en su cara, suelen tener hipertensión, acné, también presentan mucha sed, suelen hacerse jorobados, suelen tener una joroba, también pueden tener diabetes y depresión.